Muchas personas están viviendo la vida que siempre quisieron vivir hace unos años y por estar siempre pensando en el nuevo objetivo que se plantearon, se han olvidado de agradecer el momento en el que están. Entonces, muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y voy a demostrar a mí mismo que sí puedo hacer más. ¿Y qué crees que es su paso siguiente? Lo Lo pierde perdió todo. todo. Uy. Exacto. Ujú. Entonces, en ese momento, él en definiciones, en estudios, ya sabía lo que tenía que hacer. Tenía que retirarse, Ujú. pero no lo hizo. Esto voy a demostrarme a mí mismo, viene de tu inconsciente nuevamente. ¿Y a quién le quería demostrar en realidad? En realidad le quería demostrar a su papá que él podía más. Hola, bienvenidos a Caminos al Primer Millón, el espacio donde aprenderemos a construir patrimonio, pero también a construir visión. Aquí conversamos con quienes alcanzaron el crecimiento desde el propósito, la estrategia y la disciplina. Hoy nos acompaña una mujer que decidió reescribir su relación con el dinero y convertir esta transformación en una metodología que ha cambiado la vida de miles. Coach financiera con enfoque en PNL, fundadora de la Escuela de Inteligencia Financiera y PNL, autora del libro No son tus finanzas, eres tú, y ponente en eventos como Circum Experiencia 2025. Su misión es clara: ayudar a romper ciclos de autosabotaje financiero y construir una relación sana, consciente y poderosa con el dinero. Joana, bienvenida a Camino al Primer Millón. Muchas gracias por la invitación. De verdad los felicito por este tipo de espacios para poder hacer llegar tu voz de una manera diferente. Perfecto. Joana, para quienes recién te conocen, ¿cómo describirías a la mujer que existía antes de descubrir la raíz emocional de sus problemas financieros? Como veía, sin duda era una persona que vivía el día a día, que no tenía una estructura en sus finanzas y que si por ahí tenía un plan, no se olvidaba de ese plan el fin de semana. Ujú. Entonces, muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Y eso era lo que me pasaba a mí. Sabía que tenía que ser más disciplinada con mis finanzas, sabía que quería emprender, sabía que tenía grandes planes para mi vida profesional, pero cuando lo empezaba a hacer no lo sostenía. Y eso fue lo que me llevó a descubrir otra parte de mí que no nos cuentan ni en el colegio, ni en la universidad y pocas veces en la casa. Interesante, Joana. Si bien es cierto, parte de tu trabajo ha sido innovar en el mundo de las PNL, ligándolo a las finanzas personales, ¿no? Para quienes no conocen la PNL, ¿podrías contarnos qué es exactamente, de dónde viene? Claro, de por sí yo soy contadora. Entonces, ¿cómo me fui de los números a la programación neurolingüística? Porque en realidad muchas veces creemos que mientras más herramientas tengamos, más herramientas académicas, vamos a seguir creciendo. Pero me fui a la PNL justamente, como les decía al inicio, porque tuve que entender por qué mi comportamiento no se sostenía. Y es ahí que descubro que la programación neurolingüística, como su propio nombre lo dice, ayuda a descubrir qué programas, como todos en el mundo tenemos, nadie se escapa de esto, Ujú. se han ido a tu neurología, ¿no? Entonces, si se va a nuestra neurología es porque se ha repetido una y otra vez. Y en ese momento es que tú vas a descubrir cosas que sí, por supuesto, que te han empoderado, que te han permitido lograr tus objetivos, que te han permitido seguir creciendo. Sin embargo, claro, eso lo mantenemos, ¿no? Esos programas lo dejamos. Sin embargo, cuando vemos que hay algo que no se sostiene, que nos bloquea, que no te permite ser tu mejor versión o que inclusive te da mucho miedo de hacer algo nuevo, como por ejemplo invertir en algo que no conoces o que es nuevo. Exacto. Entonces en ese momento tenemos que ir a descubrir qué programas te están generando eso. Y luego lingüísticamente, cómo es que lo hemos aprendido de manera verbal, como en este momento que estamos conversando,
Y también de manera no verbal, que inclusive es una de las partes más importantes, porque en realidad todo el tiempo estamos aprendiendo, y más aún cuando hemos sido niños. Entonces, la programación neurolingüística es justamente eso, el estudio de qué cosas te han empoderado, qué cosas te están limitando, y cómo es que tú has ido de manera paulatinamente en ese aprendizaje constante. Entonces, al saber eso, ¿de qué te ayuda? Obviamente a saber qué es lo que tengo que cambiar, porque nadie puede cambiar lo que no sabe que tiene que cambiar. Entonces, es un punto de conciencia para adentrar a tu sistema de creencias. Como en el colegio sabíamos que teníamos que aprender a sumar, restar y multiplicar. En la programación neurolingüística sabemos que tenemos creencias que nos empoderan y creencias que nos limitan. Entonces, saber eso te ayuda a saber por qué no estoy sosteniendo mis resultados o qué es lo que me está bloqueando. Perfecto. Interesante lo que cuentas, Joana. Ahora, muchos creen que la educación financiera empieza por planillas y gastos, ¿no? Tú dices que empieza por la mente. Aquí la pregunta, ¿qué te llevó a esa conclusión? Ya, yo tenía dos creencias bien marcadas. La creencia de que el que más gana, más gasta. Entonces ganaba más en mi carrera profesional y más juguetes caros me compraba, ¿no? Entonces, al final del mes decía, pero estoy igual o inclusive peor que Ese el peor. mes anterior, Ujú. porque ya no me sostengo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, disfruto esos días, pero a fin de mes empezara el sacrificio, ¿no? La tristeza de pagar de donde inclusive ya no tenías que pagar la tarjeta de crédito. Entonces en ese momento yo dije, había algo que no estaba entendiendo, cómo yo podía liderar grandes empresas transnacionales que facturaban millones y no podía liderar mis propias finanzas. Y en el adentrar, en el buscar, pensé que era el Excel. Entonces me fui a una institución, hice un presupuesto, luego el presupuesto no se sostenía fin de semana, porque me olvidaba de cuánto había puesto en gastos fijos, gastos variables y todo lo que hay para hacer ahí. Y luego dije, no, de repente no es aquí. Y me fui a buscar otro y luego inclusive me fui fuera del país. De repente aquí sí van a tener el Excel que sí va a ayudar a que sostenga mis finanzas. Y cuando eso, como que al inicio es como que una gripe, ¿no? Una gripe que dices, ay, no, ya va a pasar, el otro mes sí soluciono. Entonces pasaba el otro mes y no se Era igual, era solucionaba, igual. y el segundo y el tercero, hasta que a veces no le hacemos caso y se convierte en neumonía, y recién ahí es donde nos vamos al doctor. Eso fue lo que me pasó a mí. O sea, yo recién tuve que tocar a fondo para entender que mi comportamiento financiero tiene una causa raíz. Y mientras no identifique el patrón, se va a seguir repitiendo una y otra vez, porque ahí ya no se trataban de números. Y es así que definitivamente entiendo, claro, qué me estaba llevando a repetir esa parte, ¿no? Ujú. Y adentrarme un poco más al tema de mentalidad, porque eso es algo que muchas veces no nos cuentan, ¿no? La verdad que el 5% es académico, el 5% son las herramientas, pero el 95% de las decisiones financieras, de salud o de tus relaciones inclusive, son de manera inconsciente. Y el inconsciente no es nada más, o sea, si quieres serlo científicamente, es tu parte de la infancia, o lo que comúnmente hoy se dice, tu niño interior, que se desarrolló de los 0 a 7 años. Perfecto, Joana. Bueno, hoy en día lideras una comunidad enorme de financieras y financieros, ¿no? ¿En qué momento te diste cuenta de que tu proceso personal podría convertirse en una guía para otros? Ya, eso, descubrir mi propósito, ¿no? Entonces, en realidad uno no es que nazca con, como que tú dices, aquí acabo el colegio y luego me voy a estudiar la universidad, administración, derecho, ingeniería. No, el propósito, o sea, le llega a personas en cualquier momento de su vida, y hay algunos que ni siquiera lo descubren. Entonces, en realidad me siento muy agradecida y bendecida por saber que estoy trabajando en propósito, porque lo que hago lo disfruto, y en realidad, pero jamás lo pensé. Yo pensé toda mi vida que iba a terminar en una carrera corporativa,
Y en realidad, claro, descubro eso cuando toco fondo y obviamente estar endeudado o sobreendeudado, porque eso es lo que me pasó, eh, te frustras, te da ansiedad, tienes muchas emociones, te da preocupación. Y llegó un punto de mi vida que dije, ¿cómo hago para seguir con el tema de finanzas y también poder ayudar a otras personas que se sienten o que se sintieron en el mismo punto que yo? Y que hay una salida, porque en realidad, ¿qué pasa si no me hubiera pasado esto? Quizás sería una persona más, un consejero más que te va a condicionar al tema de las herramientas, que ojo que están bien, pero no al inicio, porque al inicio hay que sostener qué es lo que te está generando ese comportamiento. Entonces, aquí, si bien es cierto, es como que una droga social, el consumismo, la tarjeta de crédito. Sin embargo, es el mismo comportamiento que un alcohólico, porque ¿qué le detona al alcohólico llevarte a esa situación? Hay algo que lo detona. Entonces, lo mismo es en las finanzas, ¿no? Hay que descubrir qué. En este podcast siempre decimos que los números importan, pero la mentalidad decide. Y en tu trabajo, Joana, hay una premisa poderosa. La riqueza no empieza en el estado de cuenta, empieza en la programación interna. Tú enseñas la manera en la que crecimos, las frases que escuchamos normalmente, las experiencias que uno vive, ¿no? Inclusive nuestros miedos, ¿no? Se convierten en mandatos inconscientes que guían nuestras decisiones financieras, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre ese idioma interno que puede llevarnos al crecimiento o al autosabotaje, ¿no? Cuando hablas, perdóname, de reprogramación, ¿a qué te refieres exactamente, ¿no? ¿Cómo empieza una persona a reescribir ese sistema de creencias que lo limita? Ya, mira, por ejemplo, te voy a contar el caso de un par de clientes. Tenía una clienta de que ella daba oratoria, ¿no? Entonces ya tenía un primer local y su negocio había crecido, entonces ya no sostenía más personas. Entonces, ¿qué empieza ahí? Su sistema de creencias le dice, en este momento tienes que tomar una decisión de abrirte a otro lugar o alquilarlo o comprarlo, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿qué dice? ¿Y si lo pierdo todo? ¿Y si no funciona? ¿Y si no lo logro? ¿Ok? Ahí ya ella sabía lo que tenía que hacer. El punto es que empiezan tus creencias a quererte autosabotear. Ujú. ¿Y de dónde viene esta situación? Porque ella en algún momento vio a su papá que tenía un negocio también, pero que no pudo pagar el préstamo que tenía que hacer y le vinieron a quitar todas las maquinarias porque tenía que cobrarse esta persona. Y obviamente en ese punto, esta persona vio muchas cosas que un niño de 7 años no debería haber visto. Entonces, luego, ¿qué viene de ese momento difícil? No, entonces tener negocio es peligroso. El dinero trae problemas. ¿Y qué va a pasar? Si eso lo pienso a los 7 años, no es que yo hoy tenga 30, 40, 50, la edad que tenga y se me fue. No, se quedó en mi inconsciente. Entonces, cuando vienen situaciones como esta de su negocio que tiene que seguir creciendo, que es un buen problema, a quien no le gusta seguir creciendo, Claro. entonces, pero no puede tomar las decisiones correctas. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser conscientes de dónde está viniendo este bloqueo. O, por ejemplo, de otra persona que también su negocio estaba creciendo, pero como todo emprendedor, muchas veces el emprendedor hace una, dos, tres, cinco cosas. Sin embargo, si mi negocio ya está creciendo, hay flujo de caja, hay dinero para poder invertir, pero en ese momento esta persona dice, uy, tengo ya que adquirir más personal, sobre todo tengo que encontrar un socio. Pero, ¿y si me roba mi idea de negocio? ¿Y si en ese momento de repente se queda con esto que tanto me ha costado? Ujú. Tanto esfuerzo. Entonces, exacto, se estanca y no toma la decisión. Y para esto empieza al mercado, ¿ok? A ver otros lugares, obviamente, donde eso me den más eficiencia. Entonces, el no tomar decisiones, te das cuenta que no necesariamente son académicas, numéricas, no, es un tema de gestión emocional. Es por eso que se dice que tu negocio va a llegar hasta donde tu sistema de creencias te permita. Entonces, hay que asegurarnos de que nuestro sistema de creencias está alineado a los objetivos que queremos lograr. Perfecto. Es cierto, mucha gente sabe ahorrar, invertir o presupuestar, ¿no? Pero aún no avanza.
tu mirada, ¿no? ¿Qué rol juega la programación mental en este estancamiento? Ya, ya. Te voy a contar otro caso. Entonces, mira, tenía un cliente que estaba invirtiendo. Entonces, esta persona me dice, Joana, yo ya estaba ganando. Lo único que tenía que hacer es retirarme en ese momento porque ya había ganado una buena cifra. Vamos a ponerle 5x, Ujú. ¿ok? Entonces, tenía que solamente darle salir a la página y listo. Pero dijo en ese momento, no, me voy a demostrar a mí mismo que sí puedo hacer más. ¿Y qué crees que paso siguiente? Lo Lo pierde perdió todo. todo. Uy. Exacto. Ujú. Entonces, en ese momento, él en definiciones, en estudios, ya sabía lo que tenía que hacer. Tenía que retirarse, Ujú. pero no lo hizo. Y cuando viene el coaching financiero con PNL, descubrimos que eso voy a demostrarme a mí mismo viene de tu inconsciente nuevamente. ¿Y a quién le quería demostrar en realidad? En realidad le quería demostrar a su papá que él podía más. Ujú. ¿Por qué? Porque en algún momento escuchó, tú no sabes hacer esto, tu hermano es mejor que tú. Entonces, como niños siempre queremos ser reconocidos y el hijo siempre va a estar buscando tener ese reconocimiento de tus padres. Y eso nos sigue hasta adultos. Entonces, ahí es donde cuando tenemos un niño, una programación inconsciente, porque en el momento que me compararon, oye, ¿por qué tu hermano es más tranquilo que tú? ¿Por qué me trae más notas, mejores notas que tú? En ese momento te creó una inseguridad. Ujú. Y eso te acompaña todos los años hasta tu etapa adulto. Y en situaciones como la que acabamos de describir, viene y te autosabotea. Entonces hay que sanar, reprogramar esa historia porque la mente no reconoce entre el futuro y el pasado. Y tu pasado no sanado o reprogramado, ¿ok? Lo estás viviendo hoy en tu presente. Es por eso que vas y tomas ese tipo de decisiones. Perfecto. ¿Y cuál sería la, digamos, la programación más común que bloquea la abundancia? Las creencias limitantes del dinero, ¿no? Y del merecimiento. Creemos que en realidad, primero voy a empezar con esto del dinero. Ujú. Muchas veces sin duda, a veces han habido situaciones donde nuestros padres no nos han podido comprar todo lo que hemos querido. O simplemente en ese momento dijeron, no, eso está muy caro. Es la clásica palabra, está muy caro. Y el niño en realidad no es lógico, el niño es emocional. Y en ese momento lo único que dice, mi mamá no me quiere, no me compra. Ayer, hace una semana le compró a mis hermanos o se compró algo para ellos y a mí Y no a mí me no me lo hace. compra. Tal cual, sí. Entonces, ¿qué genera eso? Entonces, no soy suficiente, el dinero es escaso, qué malo que es el dinero, ¿ok? Y esas creencias limitantes del dinero va y te acompaña de adulto, porque una persona que aunque hoy tenga, ¿ok? Una estabilidad financiera, ¿qué pasa luego? ¿Tú cómo te vas a dar cuenta si tienes creencias limitantes del dinero? Fugas de dinero, se te malogra el carro, se te malogra siempre la tubería en casa, un artefacto, te roban, haces negocios con el que te va a estafar. Entonces, eso es porque obviamente mi termostato financiero está acostumbrado a tener menos y va a hacer siempre de todo para tener menos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Obviamente, tengo que ser consciente de qué momentos viví donde creí que el dinero era un problema, aunque haya habido o aunque no haya habido, porque muchas veces inclusive aunque haya habido dinero, también hubo problemas, nunca los padres se ponían de acuerdo, siempre decidían cosas al final que me hacían creer eso, ¿no? Entonces ese es el punto. Bien, Joana, vamos a hacer una dinámica divertida. Jugaremos a verdadero o falso sobre mentalidad financiera, ¿no? ¿Es verdadero, es Ujú. falso y por qué? Okay. Empezamos. ¿Ganar más dinero elimina automáticamente el autosabotaje financiero? No, falso, Ya, ¿por qué? porque no has cambiado tu sistema de creencias. Ujú, perfecto. ¿Existe el temor al éxito y al crecimiento? Sí, verdadero, por supuesto. Ujú, perfecto. Y dime, ¿el bienestar emocional es tan importante como la financiera? Primero es el emocional y como consecuencia viene lo financiero. Ujú. Y para invertir bien,
primero tienes que conocerte bien, ¿no? Ahora, ahorrar es una habilidad, pero sostener el ahorro es un tema emocional. Te hago Ver- una consulta, ¿no? ¿La abundancia es una decisión antes de ser resultado? Sí, bueno, más que una decisión es un resultado. Ujú. Siempre decimos que el primer millón no se construye solo con estrategias, sino con la mentalidad que lo sostiene. Y en tu historia, Joana, el cambio financiero pues vino acompañado de un cambio interno igual de profundo, ¿no? Ahora, queremos hablar un poco sobre el mindset que te mantiene en esta dirección, ¿no? Que te permite seguir en el camino de la abundancia, que te permite seguir creciendo. Te voy a hacer unas cuantas preguntas. Eh, Cuando empezaste tu propio proceso de transformación, ¿no? ¿Qué hábito cambió primero en tu relación con el dinero? ¿Cómo veía el dinero? Ser más consciente de cómo es que en vez de pensar que solamente es una herramienta, me ayuda en realidad a lograr grandes cosas, ¿no? Entonces, poder conectarme con la relación que hay, no solamente material, ¿no? Sino también, digamos, como que espiritual, llámalo así, ¿no? Entonces, porque al final del cuentas, tú te vas a comprar un pollo de la brasa el fin de semana con tu familia y te pone contento. Entonces, más que una herramienta, también es un momento de conexión. Ujú, perfecto. ¿Y cómo reconoces cuando estás actuando desde la abundancia y no desde el miedo? Porque, digamos, actuar desde el miedo es pensar, ¿y si no funciona? ¿Y si no lo logro? Y actuar desde la abundancia en realidad me permite saber que, digamos, soltar los resultados y vivir el proceso. Muchas personas están viviendo la vida que siempre quisieron vivir hace unos años y por estar siempre pensando en el nuevo objetivo que se plantearon, se han olvidado de agradecer el momento en el que están. Y inclusive, si lo quieres ver para las personas lógicas, si lo quieres ver, esto la física cuántica lo valida. Estar en un estado de agradecimiento hace que nosotros en realidad logremos las cosas más rápido, porque en ese momento tu energía cambia. Pasas de la preocupación a estar en un estado de tranquilidad, tu energía se eleva y por lo tanto el dinero es un medio de alta vibración y por consecuencia de tu estado, tú atraes a las personas y a las situaciones. Primero no es que me llegue el dinero, primero yo me pongo en un estado de recursos, como lo llamamos en programación neurolingüística, ¿no? Y como consecuencia atraigo lo demás. Pero la gente ha entendido esto de una manera contraria. Es por eso que muchos empresarios me dicen, Joana, estoy perdiendo, no sé qué voy a hacer. Y en ese estado quieren buscar la solución. ¿Y qué crees que traen? Más, No, más pérdidas, ¿no? más pérdida, más Sí, problemas. tal Entonces, cual. primero es aprenderme a Ujú, gestionarme yo y como consecuencia lo demás. ujú, perfecto. Y una consulta, en No son tus finanzas, eres tú, compartes heridas, creencias y procesos muy personales, ¿no? Ahora, ¿cómo fue para ti escribir algo tan vulnerable? En realidad, porque es importante normalizar esta parte, porque se escucha hasta filosófico, ¿no? Poético, ¿no? Sí, crece tú primero, ¿no? Trabaja en ti primero, ¿no? Y sobre todo, yo sé, y con todo cariño, los hombres son más de estar en la acción. Ujú. Sin embargo, en realidad, ¿qué pasaría si paso de estar solamente en el hacer para pasar al ser? Nuevamente elevo mi estado de vibracional y paso a atraer las cosas y no solamente a buscarlas. Entonces en el libro es mucho hacer conciencia que primero es algo y que yo entiendo que no es normal porque no lo hemos vivido en pocas etapas de nuestra vida, que nos hablen de que en realidad la mente es importante, de que tú eres importante, de que tú primero tienes que trabajar tu suficiencia y como consecuencia viene lo demás. Entonces, en realidad creo que el libro, y bueno, en realidad estoy muy contenta porque se ha convertido en bestseller internacional en el Reino Unido, es que eso te ayuda, ¿no? A ser consciente de qué específicamente te está pasando a ti
para que como consecuencia empieces a traer los resultados que quieres. Así que creo que la vulnerabilidad la dejé hace tiempo y en realidad lo que quiero dejar es un legado. Perfecto, Joana. Vamos a ir con una última pregunta, ¿no? Que te la quiero hacer. ¿Qué mentalidad debe cultivar a alguien, ¿no? Que quiere construir su primer millón desde adentro hacia afuera para este nuevo año que se viene? Mira, tú no ves a ninguna persona exitosa quejándose. Entonces, primero, si realmente quieres tener un equilibrio de éxito, de ese millón, el millón empieza en tu cabeza, en tu mente. Entonces, ¿cuánto hoy día has agradecido por la salud, por el poder respirar? ¿Cuánto valía en pandemia el oxígeno? Uy, sí, ¿No? imagínate. Cada órgano que tienes, que estás completo, que puedes abrir los ojos, la familia que te rodea, tus padres, tus amistades, el trabajo que tienes. Y aunque no lo tengas, hay cosas que sí puedes agradecer. Entonces, yo te diría, ponle un precio a lo que tienes alrededor. ¿Cuánto sería? Ujú. No tiene precio en realidad. No No tiene tiene valor. precio. Exacto. Ese, Tal cual. exacto. Entonces, eso ya no eres millonario. Desde que no tiene precio y sí tiene valor, ya eres millonario. Entonces, vivir con eso cada día, imagínate el estado de recursos que te pone haber sido consciente de todo lo que tienes. Y con ese estado ir y buscar tu millón material, que en realidad es aquí, ¿no? Y luego vamos por lo demás, sí. Antes de despedirnos, siempre pedimos algo que no puede faltar en la vida de quien está construyendo no solo patrimonio, ¿no? Joana, si quisiera de repente que nos puedas recomendar si puede ser un hábito, de repente un libro, ¿no? O alguna recomendación que nos puedas brindar. Ya, yo sí les podría recomendar que lean mi libro y tienen que leerlo, que escuchen podcast, está bien, pero realmente donde cambia tu vida es invirtiendo en ti mismo y darte el espacio de entrar a ese inconsciente donde se programó y donde está, digamos, la medicina para poder tú lograr tus objetivos, porque en realidad eso fue lo que me cambió la vida. Invertir no solamente en lo académico, sino sobre todo en mí. Y eso, mira, tú haz una encuesta de los empresarios, personas exitosas que son felices, porque hay gente con dinero, pero que es bastante pobre, porque en realidad en otros aspectos de su vida no se asienta eso. Sin embargo, en realidad esas personas que tienen un equilibrio de éxito es que han invertido en sí mismas. Y ese es el mejor consejo que les puedes dar, porque siempre va a ser, no son tus finanzas, siempre vas a ser tú. Joana, muchas gracias por mostrarnos la verdadera libertad financiera, ¿no? No empieza con las cifras, sino en la historia que cada uno decide reescribir. Si bien es cierto, tu trabajo nos recuerda pues que sanar también es invertir en uno mismo, ¿no? Que la abundancia es un camino que se construye con claridad e identidad y propósito, ¿no? Ahora, a quienes quieran profundizar en tu metodología, pueden encontrar más sobre tu trabajo en tu libro No son tus finanzas, eres tú, ¿no? Ahora, en redes sociales, ¿cómo te podemos ubicar? ¿Cómo la gente te puede ubicar? ¿Nos puedes comentar un poquito, por favor? Bueno, según nuestra filosofía, si quieres empezar a sanar tus finanzas y bueno, nos puedes ubicar en Escuela de Finanzas y PNL, en Joana Finanzas y PNL, en Instagram o en LinkedIn como Joana Guevara. Tenemos cursos, programas donde en realidad sí vemos herramientas financieras. Es por eso que la escuela se llama Inteligencia Financiera. Y sobre todo, vemos tu programación para que logres tus objetivos. Síguenos como Carrillo Royalty y no olvides dejar tu like, tu comentario y compartir este episodio con alguien que esté listo para dar el gran salto hacia la tranquilidad financiera. Porque el camino al primer millón empieza cuando entiendes que no es solo el dinero, eres tú. Nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos. Chao.